Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de abril del 2025. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. En el mes de abril, la inflación total mensual arrojó una variación de 0,4%, como se puede ver en pantalla. Esta variación es inferior al 1,2% que habíamos observado en el mes de marzo y también inferior a la tasa de 0,8% que habíamos observado en abril del año pasado. En términos acumulados, la inflación acumula un porcentaje, una variación de 3% en lo que va del año. Y en términos interanuales, la tasa de variación fue de 4%, inferior al 4,4% observado el mes anterior. En este gráfico mostramos la dinámica de lo que sería el índice de precios al consumidor a lo largo del tiempo, con una tendencia claramente ascendente, como se puede ver en la línea azul oscuro. Esto desde en los últimos 5 años aproximadamente acumula una tasa de variación en torno al 32%, que es lo que básicamente se percibe en la generalidad de los precios a lo largo de los últimos años. En términos interanuales, como mencioné, el índice de precios al consumidor arrojó en este último mes en particular una variación del 4%, inferior al 4,4% registrado en marzo, y similar al 4% observado en abril del año pasado, y en términos mensuales, como se mencionó también, la variación fue de 0,4%. La inflación núcleo, por su parte, arrojó una tasa de variación de 0,5%, similar a la tasa observada en marzo, pero superior a la tasa del 0,2% observada en abril del año anterior. En términos acumulados, este indicador arroja una tasa de 1,9% en lo que va del año, y en términos interanuales, la variación fue del 3,9%, superior al 3,6% observado en marzo. La inflación subyacente, que es aquel indicador que excluye del IPC los componentes volátiles de la canasta, más específicamente a las frutas y verduras, arrojó una tasa de variación similar a la de la inflación núcleo, en torno al 0,5% en el mes. Esta tasa es superior al 0,4% observado en marzo y también superior al 0,2% observado en abril del año pasado. En términos acumulados, este indicador arroja una variación de 2,1% en lo que va del año, y en términos interanuales, esta tasa se ubica en torno al 4,7%, que es superior al 4,4% observado en marzo. Aquí vemos la trayectoria de variaciones mensuales de la inflación total. Como se mencionó, este indicador arrojó una variación de 0,4% en el último mes. Y lo que mostramos aquí también es que posterior a los años de pandemia, los meses de abril típicamente son meses de una inflación elevada, ¿verdad? Situación que se repite este año al arrojarse una variación de 0,4%, si bien esta es inferior al 0,8% observado el año anterior. La inflación núcleo, por su parte, como se mencionó, arrojó en abril una tasa de variación mensual de 0,5%, y se puede observar en su trayectoria que este indicador es mucho menos volátil que el indicador de la inflación total. También para la subyacente, que al excluir los componentes volátiles de la canasta, esta se vuelve relativamente menos volátil que la inflación total. Se puede ver que en términos mensuales este indicador arrojó una variación de 0,5% en abril. Pasando un poco ya a describir lo que fue la inflación en los distintos bienes, servicios y servicios de la canasta, observamos que en el mes de abril los bienes y los servicios observaron tasas del 0,5% y 0,1% respectivamente. En el caso de los bienes, destacamos el incremento que se observó en el rubro de los alimentos. Alimentos sin frutas y verduras particularmente arrojó una variación de 1,5% en términos mensuales. Esto estaría explicado principalmente, por diversos productos de la canasta alimenticia, como lo son, por ejemplo, la carne vacuna, la carne de aves, productos lácteos, panificados, pescados, café, chocolates, entre otros. Por su parte, las frutas y verduras arrojaron una variación en promedio de menos 2,2%. Ya vamos a describir
puntualmente algunos de los componentes de los ítems y cuáles fueron su variación. Y seguidamente también se observó una variación de 0,1% mensual en lo que serían los otros bienes. Y aquí destacamos un poco lo que fue la variación positiva de los bienes durables de la canasta, influenciados un poco quizás por la dinámica del tipo de cambio en los últimos meses, pero también compensado por la disminución que se observó en el rubro de los combustibles, ¿verdad? Que como sabemos, los combustibles se redujeron su precio en la segunda mitad del mes de marzo, lo cual tuvo su impacto también en el resultado del mes de abril. Pasando un poco a los servicios, vemos que la inflación de servicios fue bastante moderada, en torno al 0,1%, si bien destacamos que dentro de los servicios tuvieron mayores variaciones aquellos servicios relacionados con la alimentación fuera del hogar y también servicios de alojamiento. Las rentas, es decir, los alquileres, por su lado, sufrieron una variación de 0,2% y así en promedio los servicios arrojaron una variación de 0,1%. Pasando un poco al entorno externo, observamos que el petróleo Brent cotizó en abril a $66,7 por barril, lo cual representa una variación interanual de menos 25%. También sabemos que analistas mencionan que el comportamiento en el mercado del crudo está explicado principalmente por condiciones geopolíticas globales, ¿verdad? Y la elevada volatilidad que se observa en el mercado internacional, ¿verdad? También preocupaciones por una menor demanda global, lo cual impactaría un poco en el precio de este commodity. Lo mismo se observa para el petróleo WTI, el cual cotizó en abril a $63,3 por barril, como se puede ver en el gráfico, con una tendencia a la baja en los últimos meses, y una variación interanual del menos 25% también, al igual que el petróleo Brent. En cuanto al commodity de la soja, el principal commodity agrícola de exportación para nuestra economía, se observa que la cotización del mes de abril en promedio fue de $378,1 por tonelada. Esto representa una variación interanual de menos 11,6%, ligeramente por encima de la variación observada en el mes anterior del menos 14,8%. En general, observamos que los precios de los commodities agrícolas también están con una dinámica y una tendencia a la baja. Sobre todo eso se observa en las tasas de variación interanuales. Esto estaría explicado principalmente por una mayor oferta disponible por parte de grandes productores como lo son el Brasil y la Argentina, así como también por preocupaciones por una menor demanda, principalmente de China, a la luz de la evolución de estas situaciones geopolíticas y comerciales en las cuales está involucrado ese país. Pasando un poco a observar la inflación regional y mundial de los distintos países, vemos que en términos mensuales observamos aquí las variaciones de la inflación del mes de marzo y observamos que las mayores variaciones lo tuvieron la Argentina y Bolivia, con variaciones mensuales de 3,9% y 1,71% respectivamente para ambos países. Paraguay se encuentra en el tercer lugar. Recordemos que marzo fue un mes en donde esta variación puntual para nuestro país estuvo explicado principalmente por los rubros volátiles que estuvimos observando el mes anterior, los cuales, bueno, llevaron a la inflación total a una tasa bastante elevada en términos mensuales del 1,2%. Y por otro lado, el caso chino, ¿verdad? Observamos todavía variaciones negativas en términos mensuales y variaciones moderadas en el resto de los países analizados, ¿verdad? Ahora bien, en términos interanuales, el Paraguay se encuentra en el centro de la distribución de variaciones, lo cual implica un poco también esta relativa estabilidad en los precios a lo largo del tiempo que muestra nuestro país, cercano también a nuestra meta. Por su parte, la Argentina y Bolivia mostraron las mayores variaciones también en términos interanuales, con tasas del 57 y 14,63% respectivamente, y China arrojó una tasa de variación interanual negativa en su índice de precio al consumidor de menos 0,1% aproximadamente. En la región observamos que en términos interanuales, Uruguay, excluyendo por supuesto a Argentina y Bolivia, Uruguay estaría presentando la tasa más elevada en términos interanuales, mientras que Perú estaría observando la tasa más moderada de variación porcentual interanual.
Como dijimos, Paraguay se encuentra en el centro de la distribución de variaciones interanuales. Aquí también observamos la dinámica de la inflación interanual para algunos países de la región que operan bajo metas de inflación, ¿verdad? En este caso, vemos que el resultado de la inflación presenta resultados mixtos, ¿verdad? En el caso de Brasil y Chile, ¿verdad? Con una tendencia al alza, para lo que sería la inflación total. En el caso de Brasil, 5,5% y Chile, 4,9%. Y como se puede observar, ¿verdad? La inflación total estaría por encima de su inflación sin energía de alimentos, lo cual nos lleva a inducir y a inferir que esta estaría explicada principalmente por los rubros alimenticios. En el caso de Colombia y Perú, la inflación todavía presenta una trayectoria descendente y en el caso de Perú, esta estaría dentro de lo que sería su rango meta. Para Paraguay ocurre que, bueno, al mes de marzo la inflación se encuentra hasta el momento dentro del rango meta y también explicada principalmente por los componentes alimenticios, como venimos mencionando en las distintas presentaciones, dando así a lo que fue el mes de marzo una variación interanual del 4,4% y una inflación sin alimentos y energía en torno al 3,6%. Aquí vemos en esta tabla vemos la trayectoria y las diferentes variaciones interanuales en los distintos meses para cada uno de los países, de forma a poder hacer comparaciones más precisas respecto a lo que está ocurriendo en las distintas economías analizadas. Pasando un poco a observar el índice de precios de alimentos de la FAO, lo que podemos mostrar es que en términos interanuales, en el mes de marzo, el aceite registró la mayor variación positiva, con una tasa del 23,9%, como se puede ver en pantalla, mientras que los cereales y el azúcar observaron tasas negativas, como se puede ver también en pantalla, de 1,1% negativo y menos 12,3% respectivamente, ¿verdad? Vemos que en el caso de los alimentos, en el agregado, ¿verdad? Este indicador arroja una variación interanual en torno al 6,9% en marzo. En términos mensuales, vemos que el indicador de alimentos arrojó una variación positiva de 0,3% en marzo. El caso de la carne y los aceites con variaciones mensuales positivas, pero en el caso de lácteos, cereales y azúcar con variaciones mensuales negativas. En cuanto al entorno interno, observamos las distintas medidas de inflación que analizamos en esta presentación. Por un lado, la inflación total, como ya dijimos, con una tasa de variación interanual de 4%. La inflación subyacente, que es el indicador que excluye las frutas y verduras del cálculo, con una variación interanual del 4,7%. La inflación subyacente X1, que además de excluir las frutas y verduras, también excluye los combustibles y los servicios tarifados, arrojó una variación en abril del 5,5% interanual. El IPC-SAE, que es el indicador que excluye los alimentos y la energía, arrojó una variación de 4,3% interanual en abril. Y por último, los bienes libres, es decir, aquellos que no son administrados, sin frutas y verduras, arrojó una variación de 5% interanual en abril. En términos interanuales, en abril los alimentos registraron una disminución influenciada por una mayor base de comparación, como se puede observar aquí, de una tasa de 6,4% interanual, pasando a una tasa de 4,9% interanual en abril. Y lo que también se menciona es que los combustibles siguieron observando una tasa de variación negativa en términos interanuales, en este caso de menos 1,4% en el mes de abril. También en términos mensuales se observa que en el mes de abril la inflación observada estuvo principalmente explicada, como ya se dijo, por la variación que observó el segmento de alimentos sin frutas y verduras, con una incidencia de 0,4 puntos porcentuales, como se puede ver en el gráfico. Adicionalmente a este segmento se observa una incidencia importante en torno al 0,2 puntos porcentuales para lo que serían los bienes de la canasta, y con incidencias negativas, por un lado, las frutas y verduras, como se mencionó, con una ligera disminución en sus precios, y los precios de la energía, principalmente explicado por lo que ocurrió con los combustibles, ¿verdad? Con una también incidencia negativa de menos 0,1 punto porcentual. Así, como se mencionó, la inflación total arrojó una variación de 0,4% en el mes de abril.
En términos interanuales, el 4% que observamos en la inflación total está explicado principalmente por el segmento de alimentos sin frutas y verduras también, con una incidencia de 2 puntos porcentuales sobre ese total. Seguidamente, los bienes y los servicios de la canasta arrojan también incidencias positivas en torno al 1,3 puntos porcentuales cada uno. Y esto se encuentra ligeramente compensado o moderado, digamos, por las incidencias negativas observadas en el segmento de frutas y verduras y de energía, ¿verdad? Con incidencias negativas de menos 0,5 y menos 0,1 puntos porcentuales respectivamente. En el caso de las frutas y verduras, lo que se puede observar es que el índice arroja, digamos, una ligera disminución en el mes de abril, como se puede ver aquí. El índice de frutas y verduras en el mes de marzo estaba en torno a los 157,6 puntos. Ahora este índice se encuentra en torno a los 154,1 puntos, lo cual indica una ligera disminución en los precios en el agregado de frutas y verduras. En términos interanuales también, este componente, digamos, arroja una variación interanual negativa en torno al 9,1% en comparación a lo que fue abril del año pasado, ¿verdad? Pero lo que se puede observar es que a pesar de esta ligera disminución en este último mes, los precios continúan elevados, sobre todo si los comparamos respecto a los últimos meses, ¿verdad? Observamos que, por ejemplo, aquí para el índice, en el mes de noviembre se había observado un mínimo local, ¿verdad? Con una puntuación bastante más baja respecto a los niveles que observamos hoy. Y en comparación a este punto en particular, lo que vemos es que la inflación de la fruta y verdura está acumulando una tasa de variación de 30,8%. Es decir, con el incremento de precios que se observó en diciembre, enero, febrero, marzo y abril, estos estarían 30,8% por encima de los precios que se habían observado en el mes de noviembre del año pasado. Aquí vemos también este análisis realizado para distintos rubros puntuales del segmento de frutas y verduras y vemos cuál fue la dinámica en los distintos meses, en los últimos meses, ¿verdad? Se observa que, por ejemplo, para el caso de cebolla de cabeza y papa, la variación acumulada respecto a, digamos, diciembre del año pasado está en torno al menos 23,3% y menos 21,6% respectivamente. Sin embargo, rubros como el ocote, el tomate y la zanahoria continúan todavía bastante por encima de esos niveles de precios observados a finales del año anterior. Lo cual, bueno, explica un poco también cuál fue el resultado acumulado y puntual de estos ítems. Pasando un poco al mercado doméstico de la carne vacuna, lo que observamos fue que en el mes de abril este rubro arrojó una variación de 2,9% en términos mensuales, ¿verdad? Y esta variación positiva, digamos, se pudo observar en los distintos cortes analizados por la canasta del IPC para el caso de la carne vacuna, ¿verdad? En este punto es necesario mencionar, ¿verdad?, que de acuerdo a lo mencionado por los agentes del sector, ¿verdad?, esto se debió, bueno, principalmente a una mayor demanda, ¿verdad?, estacional, ¿verdad?, como consecuencia de, bueno, algunas preparaciones para, por ejemplo, el Día del Trabajador u otros feriados, ¿verdad? Así como también a una menor faena, ¿verdad?, explicada principalmente también por dificultades de transporte del ganado hacia los frigoríficos por las lluvias observadas en el Chaco paraguayo, ¿verdad?, que, bueno, dificultó un poco el faenamiento y redujo marginalmente la oferta disponible de este ítem. Entonces, bueno, esos factores hicieron que la variación sea positiva en este último mes, ¿verdad?, y acumule en el año una variación de 3,6% y asimismo observe una variación interanual de 13,9% para el segmento carne vacuna en general. En cuanto a los sustitutos, ¿verdad?, se observa que los cortes de aves arrojaron una variación positiva de 0,5% en abril, mientras que la carne de cerdo arrojó una variación negativa de menos 1%, ¿verdad? En términos interanuales, ¿verdad?, la carne de aves arroja una variación de 3%, mientras que la carne porcina una variación del 12%. En abril, la tasa interanual de aceites y panificados registraron un mayor crecimiento, como se puede observar en pantalla, de
9,2 y 3,6% respectivamente. Mientras que los lácteos mostraron una leve disminución, como se puede observar, respecto al mes anterior, ¿verdad? Y en términos interanuales arroja una tasa de 0,7% en abril. Los aceites en el mes de abril, como veníamos diciendo, ¿verdad?, arrojaron una tasa de 0,6%. Esto también, digamos, explica lo que ocurrió con, bueno, el segmento de alimentos sin frutas y verduras, ¿verdad?, con una tasa de variación positiva importante para el caso de los aceites, por encima del 2,1% negativo observado en abril del año anterior. También destacábamos lo que ocurrió con el tema de los combustibles, ¿verdad? Aquí vemos que los distintos combustibles a los cuales hacemos seguimiento en la canasta del IPC mostraron una reducción de precios en el mes de abril respecto a meses anteriores, ¿verdad? Y recordemos que esta disminución se hizo oficial en la segunda quincena del mes de marzo, lo cual tuvo su impacto parcial, digamos, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, y ahora estamos recogiendo, digamos, estas variaciones, ¿verdad? En el caso del gas de uso doméstico, esto arrojó una variación positiva de 1,7% en este último mes, lo cual, bueno, ayudó a compensar un poco estas disminuciones que observamos en los demás combustibles. Finalmente, en el agregado en combustibles, ¿verdad?, observamos una variación mensual de menos 1,5% y una variación interanual, como ya se mencionó en láminas anteriores, de menos 1,4%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas en la inflación, en este mes de abril, lo que vemos es que la proporción estuvo en torno al 51%. Esta proporción está por encima del promedio histórico de los meses de abril, ¿verdad?, desde el 95 hasta el 2024, en torno al 44%, y también por encima del 44,8%, que sería el promedio para los distintos meses del año. Es decir, un poco más de la mitad de los ítems de la canasta arrojaron variaciones positivas en este último mes. Pasando un poco a algunos reportes puntuales, vemos que por subgrupos, estas serían las principales variaciones registradas en abril, ¿verdad? Variaciones positivas como carne vacuna, leche líquida, comida consumida fuera del hogar, quesos, productos lácteos, entre otros, muy relacionados también con la estacionalidad por la fiesta de Semana Santa, en el caso de la leche, los quesos, los productos lácteos, entre otros. Y disminuciones puntuales observadas en combustibles, como ya se mencionó, en algunas hortalizas y tubérculos frescos, en los huevos, que retrocedieron en sus niveles de precios respecto a los precios elevados observados en meses anteriores, ¿verdad? Y otros componentes de la canasta también. En términos interanuales, los subgrupos que presentan la mayor variación son la carne vacuna, adquisición de automóvil, comida consumida fuera del hogar, leche líquida, quesos, vacación y turismo, entre otros. Mientras que los subgrupos que presentan variaciones negativas son las hortalizas, los combustibles, las frutas frescas y el azúcar y los edulcorantes. Por rubros o por productos puntuales ya, estas serían las principales variaciones positivas observadas en el mes de abril. Y estas serían las principales variaciones negativas observadas también en el mes de abril. Ya para ir concluyendo la presentación, mostramos un pequeño resumen de lo que estuvimos presentando. Vemos que la inflación total interanual de abril disminuyó respecto al mes de marzo, en donde, bueno, habíamos observado una tasa interanual de 4,4%. Este mes observamos una tasa del 4%. La inflación total para el mes de abril fue inferior también respecto a lo que se observó en el mes anterior. En términos mensuales habíamos dicho que la inflación total arrojó una tasa de 0,4%, inferior al 1,2% de marzo y también inferior al 0,8% de abril del año pasado. La inflación núcleo interanual se ubicó a una tasa superior a la del mes anterior, en torno al 3,9% en términos interanuales, y en términos mensuales esta arrojó una tasa superior a la de la inflación total, en torno al 0,5%. El resultado del mes se debió principalmente a las subas en los precios de los alimentos, bienes durables y, como dijimos, algunos servicios, ¿verdad?, principalmente aquellos de alimentación fuera del hogar y alojamiento, ligeramente compensados por precios estables en servicios de educación, por ejemplo, servicios
de reparación, servicios de salud, los cuales se mantuvieron relativamente estables, lo cual, bueno, hizo que el segmento servicios presente una variación moderada en torno al 0,1% en el último. En alimentos se destacaron los aumentos de precios de las carnes vacunas, los lácteos y las carnes de pescado, como habíamos mencionado en láminas anteriores. También se observaron aumentos moderados en vestimenta, productos para mantenimiento del hogar y, como se mencionó, restaurantes y hoteles, entre los principales servicios que presentaron incrementos. En el mes se observaron disminuciones en frutas y verduras y combustibles, como se puede ver y como mostramos también en láminas anteriores. Y también la inflación interanual estuvo principalmente explicada por el segmento de alimentos sin frutas y verduras, el cual, bueno, fue superior a la tasa observada en marzo, en torno al 7,9% para el caso de abril. También vimos que la proporción de variaciones positivas de la canasta observó una variación, es decir, una proporción de 51%, es decir que 51% de los productos de la canasta mostraron variaciones positivas. Esto estuvo por encima de lo que se había observado en marzo y también por encima del promedio histórico total. En cuanto al entorno externo, observamos que el petróleo Brent y el petróleo WTI mostraron variaciones negativas en términos interanuales en torno al menos 25% respectivamente para ambos. El índice de precios de alimentos de la FAO mostró una tasa de variación interanual positiva en torno al 6,9%. Y según este mismo organismo, el índice de precios de los aceites fue el más elevado, ¿verdad? En torno al 23,9% en términos interanuales. Para el caso de la inflación de las distintas economías analizadas, ¿verdad? Vemos que una de las 14 economías, que es el caso chino, arrojó una tasa de inflación negativa para el mes de marzo. Y vemos que en marzo un grupo de países registraron tasas elevadas, mientras que los demás tasas bastante moderadas. Recordemos que Paraguay, en este caso puntual de marzo, esta tasa había sido aplicada principalmente por rubros volátiles de la canasta, como fue explicada en la presentación del mes anterior.